¿Qué fue, mi gente? Es John Aguaviva. En esta oportunidad tenemos algunas actualizaciones interesantes sobre un tema que involucra a Joe Biden y lo que posiblemente podría terminar viendo a Joe Biden impugnado. Ahora miren, resulta que en las últimas semanas varias cosas han ocurrido. Primero, un ex miembro del personal de Obama denunció un esquema de sobornos de Biden después de que Hunter Biden se uniera a Burisma, y que también ocurrió una malversación en el cargo en el que se estaba intercambiando influencia política por favores económicos a Joe Biden y su familia. Esto fue cuando Mike McCormick, quien era taquígrafo de la Casa Blanca y lo fue durante 15 años, dijo en una entrevista para Fox and Friends que el FBI ha estado ignorando sus alarmas sobre el asunto a pesar de su voluntad de testificar bajo juramento ante el gran jurado federal que investiga a Hunter. Dijo: en febrero fui al FBI y publiqué uno de sus consejos en su sitio web. Si haces eso y les estás mintiendo, irás a la cárcel. No estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad y no voy a ir a la cárcel. Joe Biden es un criminal, estaba cometiendo actos ilícitos en el cargo para enriquecer a su familia. Jake Sullivan es un conspirador en eso y hay más funcionarios de Obama que están involucrados, creo. McCormick, quien trabajó con Biden del 2011 al 2017, detalló un diálogo clave entre el vicepresidente, el ayudante Jake Sullivan y la prensa en el Air Force 2 antes de un viaje a Kiev, Ucrania, el 21 de abril del 2014. Sullivan, quien es el actual asesor de seguridad nacional, describió en una transcripción de la Casa Blanca las prioridades de Biden para su viaje al país, que incluía la inversión estadounidense en el sector energético ucraniano días después de que Hunter se uniera a la Junta Burisma, según el New York Post. Meses después y mucho después del viaje, el Congreso asignó 50 millones al mercado energético de Ucrania. McCormick dice: estoy sentado allí atrás con una grabadora. Jake Sullivan regresa y alguien pregunta sobre el fracking. Su respuesta es: bueno, estamos trayendo mucha ayuda estadounidense para el fracking. Burisma fue el beneficiario directo de ese fracking y eso es lo que grabé y eso está en la transcripción de la Casa Blanca. Entonces, ustedes pueden creer que eso es simplemente una coincidencia, ¿verdad? Que la compañía que acababa de darle un puesto en su junta a Hunter Biden sin ninguna experiencia en ese campo previa y dándole una remuneración de cientos de miles de dólares al mes, esa compañía termina siendo la beneficiaria de un monto multimillonario que después es entregado de parte de Estados Unidos para impulsar el sector energético en Ucrania. Pueden creer que eso es una coincidencia o pueden creer que quizás por lo menos vale la pena que se haga una investigación al respecto, ¿verdad? Pero no es solo eso, resulta que también se publicó un testimonio que fue de Michael Morell, exdirector adjunto de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y uno de los 51 signatarios de la declaración pública sobre los correos electrónicos de Hunter Biden. Él reveló que el secretario de Estado, Anthony Blinken, entonces asesor principal de la campaña de Biden, fue el ímpetu de la declaración pública firmada en octubre del 2020 que implicaba falsamente que los informes del New York Post sobre Hunter Biden eran producto de la desinformación rusa. En respuesta, el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Mike Turner, acaban de enviar una carta al secretario Blinken exigiendo documentos y comunicaciones relacionadas con la investigación de los comités. Entonces, una vez más, esto fue una declaración llevada a cabo que involucra directamente a Joe Biden en un escenario en el cual se estaba tratando de quitar la atención a lo que posiblemente podría ser muy detrimental para entonces su campaña política. Ahora, resulta que también hay un nuevo acontecimiento cuando el Comité de Supervisión de la Cámara emitió una citación el miércoles para un archivo del FBI que, según un denunciante, vincula al presidente Biden con un esquema criminal que involucra dinero para decisiones políticas durante su presidencia. La información es un avance potencial para los investigadores republicanos que investigan el papel de Joe Biden en los negocios de su familia en países como China, México, Rusia y Ucrania. Los republicanos dicen que el archivo se refiere a posibles irregularidades por parte de Joe Biden en lugar de una posible actividad delictiva del primer hijo Hunter Biden u otro pariente que implica directamente al presidente. Entonces, una vez más, esto podría ser un escenario en el que por fin se tenga directamente un acto perpetuado por Joe Biden y no algo que pueda ser justificado o que pueda tratar de ser defendido de parte ya sea de Joe Biden o alguno de los miembros de su equipo, como bueno, no fue él, fue simplemente un familiar que hizo algo indebido, pero Joe Biden no tenía nada que ver. Así que, de ser cierto lo que dicen, una vez más, esto viene de parte de lo que es hasta ahora un informante anónimo, pero de ser cierto lo que dicen, pues podría terminar teniendo repercusiones bastante severas. Esta fue la publicación que hizo el Comité de Supervisión de la bancada republicana. Dijo: el republicano James Comer y Chuck Grassley acaban de revelar la existencia de un registro del FBI que alega que el entonces vicepresidente Biden participó en un esquema de soborno con un ciudadano extranjero.
Según un denunciante, este registro detalla un supuesto arreglo que involucra un intercambio de dinero por decisiones políticas. Entonces, mira, obviamente sería también interesante ver cuál exactamente fue la respuesta de parte del FBI, cuál exactamente fue la acción que se llevó a cabo, porque si existe tal registro y si verdaderamente el FBI tenía razón de creer que Joe Biden estaba participando en un esquema de soborno con un ciudadano extranjero, pues se esperaría que se hubiese llevado a cabo una investigación a fondo de este tema, ¿verdad? La misma clase de investigación que se le llevó a cabo a Donald Trump, por alegatos que estaban basados en absolutamente nada, por alegatos que estaban basados principalmente en algo manufacturado por la oposición política de Donald Trump, con cosas como el dossier de Christopher Steele en el caso de Russiagate. Entonces, si en aquel momento nosotros tuvimos una investigación tan grande en la cual pasaron 2 años antes de que se dijera, bueno, en realidad no podemos encontrar nada, esperaríamos que en un caso como este, pues se hubiera hecho lo mismo, se esté haciendo lo mismo. De no ser ese el caso, obviamente queda demostrado que el accionar de parte de los cuerpos de inteligencia estadounidenses no son los mismos cuando la persona que potencialmente hizo algo indebido es un republicano o un demócrata. Ahora, por fuera de ello, también tendríamos que asumir que si una investigación se llevó a cabo por una llamada telefónica de Donald Trump que resultó en que Donald Trump fuera impugnado por esta llamada telefónica con Zelensky, en la que supuestamente había presionado a Zelensky por iniciar una investigación en contra del hijo de Joe Biden, ¿acaso no debería ocurrir lo mismo con Joe Biden en la actualidad? Porque recuerden, Joe Biden no tuvo ningún problema en decir cosas como estas años atrás, hablando sobre cómo él hizo que despidieran al fiscal que estaba llevando a cabo una investigación precisamente que podía terminar involucrando a Hunter Biden en el caso de su rol en Ucrania. Escuchen lo que dijo Joe Biden al respecto. From Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference. I said, no, I said, I'm not going to, we're not going to give you the $1 billion. They said, you have no authority. You're not the president. The president said. I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting the $1 billion. I said, you're not getting the $1 billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, 6 hours? I looked, I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was... Entonces es Joe Biden diciendo que él estaba hablando con el gobierno ucraniano para que despidieran a este fiscal y que de no hacerlo no les iba a dar los $1.000 millones en financiamiento. Y después dijeron, sí, pero tú no eres el presidente, tú no tienes esa autoridad. Y dice, bueno, llama al presidente para que veas lo que pasa. Mira, tengo 6 horas, en 6 horas me voy. Si para el momento que me vaya no está despedido el fiscal, pues no van a recibir el dinero. Y pues Joe Biden después se jacta diciendo, y bueno, ¿qué creen que pasó? Pues el sujeto fue despedido. Ahora, en años subsecuentes trataron de hacer parecer que la decisión de despedirlo había sido tomada previo al momento en el que Joe Biden siquiera llegara a Ucrania, porque supuestamente este fiscal no había estado haciendo las investigaciones correctas en casos de corrupción. Pero entonces, ¿por qué Joe Biden está contando esta historia? Joe Biden está diciendo que él fue la razón por la cual lo despidieron. Entonces, las declaraciones que salieron en los años subsecuentes para tratar de justificar el por qué se despidió a este fiscal y hacer parecer que no tenía nada que ver con Joe Biden, pues irían en contra de lo que Joe Biden ha dicho en videos como estos, de que la razón por la que lo despidieron es porque él dijo o lo despiden o no les doy el dinero. Así que miren, en el caso de la llamada telefónica de Donald Trump con Zelensky, supuestamente Trump le estaba poniendo presión a Zelensky para hacer una investigación en contra de Hunter Biden y de no ser ese el caso no les iba a dar más financiamiento. Pero ¿acaso esto no es explícitamente eso? O sea, explícitamente o despides al fiscal o no te doy $1.000 millones. Pero bueno, todavía obviamente es muy temprano para saber lo que va a ocurrir, pero definitivamente en la actualidad los republicanos que tienen poder en la Cámara, si no utilizan ese poder para hacer siquiera el mínimo trabajo para que una investigación real sea abierta en contra de Joe Biden, pues allí tienen su respuesta de si esos republicanos verdaderamente representan los intereses de la derecha en Estados Unidos o no. Así que esperemos que ese sea el caso, pero hasta que no lo sea, pues vamos simplemente a asumir que en Washington va a pasar lo que en Washington suele ocurrir, y eso es nada. Pero igualmente les dejo saber para que podamos hacer una actualización en el futuro si hay algo que valga la pena mencionar. Con esto termino el video, mi gente. Hasta la próxima.